Bien, muchachos, entonces ahora vamos a hablar de la integral iterada o integrales iteradas y pues inicialmente lo que queremos es ver cómo se calculan las integrales dobles, ¿sí? O al menos cómo se calcula la integral, por ahora, cómo se calcula la integral y después cómo evaluarla, ¿vale? Entonces, veamos lo siguiente. Vamos a hablar primero, así como hicimos en derivadas, vamos a hablar aquí primero de integración parcial. Integración parcial. Y es precisamente por lo que nosotros teníamos de derivada parcial. Entonces vamos a considerar lo siguiente. Sea f mayúscula de x, y una función de dos variables, para la cual la derivada parcial, vamos a escribirlo aquí, la derivada parcial de f con respecto a x, la vamos a llamar aquí una función g de xy, y la derivada parcial de f con respecto a y de x, y es aquí una función h de x, y. Esas son las derivadas parciales de esta función. Entonces tenemos lo siguiente. Primero, la integral parcial, la integral parcial de g con respecto a x va a ser lo siguiente. Si nosotros integramos a g de x, y con respecto a x. Recuerden que lo que hace uno es buscar una función tal que al derivarla con respecto a esta variable me dé g de x, y. Y eso es lo que me dice esto de acá. Entonces, ¿esa función quién es? Esa función es f mayúscula de xy, ¿cierto? Porque cuando derivamos esta función con respecto a la variable x, me da esta de acá. Bien. Y recuerden que siempre que nosotros hablábamos de integral indefinida, teníamos que agregar ¿qué? Una constante de integración, ¿cierto? Porque aquí siempre la integral me daba una familia de funciones. Ahora, lo que pasa es que esta familia de funciones yo puedo considerar, como voy a derivar de aquí para allá, como derivaría con respecto a x, aquí yo podría considerar que esto depende de una función, vamos a colocarle L, que depende de y. La podría colocar de esta manera. ¿Sí? Bueno, vamos a colocarle como constante. Entonces vamos a colocarle la constante c, pero que esa constante c puede depender de y. Y segundo, entonces la integral parcial ¿de quién? De h con respecto a y es lo siguiente. Entonces sería la integral de h de x, y sería igual a quién con respecto a y. Sería igual a quién. Entonces busco una función tal que al derivarla con respecto a y me dé h de x, y. Esa función pues es f mayúscula de x, y. Pero aquí debo sumarle una constante de integración, que esa constante puede depender precisamente de x. ¿Vale? Eso es lo que tenemos. ¿Listo? Es sencillo. De hecho, es la misma idea que nosotros habíamos tomado para calcular las derivadas.
¿Qué hacíamos para derivar con respecto a x? ¿Cuál era el procedimiento? ¿Qué teníamos en cuenta para derivar con respecto a x? Que ella es una constante. Exacto, entonces aquí hacemos lo mismo. Tomamos y constante. Y para derivar con respecto a y, ¿qué hacíamos? X constante. Exacto, tomamos x constante. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento ahora para las integrales parciales. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Yo creo que pues esto es bastante sencillo, ¿no? O bueno, es sencillo dependiendo de las integrales, ¿no? Porque habrá algunas integrales que pues van a ser un poco más complicadas. Entonces vamos a colocar aquí un ejemplo. Vamos a considerar, vamos a hallar este. Primero, la integral de e a la x, vamos a colocar aquí e a la 2x seno de y por dx. ¿Cuánto me daría esa integral? Entonces, como vamos a integrar con respecto a x, ¿qué pasa con y? Es constante. Entonces yo podría reescribirlo así, según lo que nosotros ya sabemos de la integral, ¿no? El seno de y, esto es una función que depende solamente de y, ¿cierto? Entonces es una constante, por la integral de e a la 2x por dx. Y esa integral es una integral que nosotros ya aprendimos a resolver en nuestro curso de cálculo 2. ¿Esa integral cuánto me da? 2e a la 2x. De nuevo, Ajá. Eso es un medio, exacto. Un medio de e a la 2x y multiplicamos por la constante, ¿no? Seno de y más nuestra constante de integración, que es una constante C1, que va a depender pues de la variable que estamos usando. ¿Listo? Esta es la constante, que no se nos olvide. ¿Listo? Esta es la constante de integración. La constante de integración que sale. Segundo, vamos a resolver la integral de la misma función, pero ahora con respecto a la otra variable. Seno de y por dy. ¿Cuánto me da esta integral? Pues entonces, en este caso, lo que es constante es el e a la 2x. Estaría multiplicado por la integral del seno de y por dy. ¿Y esa integral cuánto me da? Coseno. Coseno. ¿Cuánto me daría? integrales. Integral de seno menos coseno. Entonces me queda que es menos coseno acá, más una constante de integración que depende de la variable con la cual no estoy integrando, que es la variable x, ¿cierto? Esta es nuestra constante de integración. Bien, eso es. ¿Sí es sencillo o no? Lo que pasa es que hay que practicar la derivada. Bien, entonces podríamos pensar en cosas como la siguiente. A ver, vamos a mirar una un poco más, con más detalle. Por lo menos la siguiente. ¿Cuál sería la integral de x y al cuadrado por, vamos a poner por aquí, Euler elevado a la xy por dy? ¿Cómo haríamos esa integral? Sería constante, pues. Exacto, primero x es constante, entonces sería x factor de y al cuadrado e a la xy por dy. Este x de aquí no lo puedo sacar, ¿no? Este x de aquí no lo puedo sacar. Si fuera una suma, sí lo podría haber sacado como e a la x por e a la y, pero ahí no lo puedo sacar. ¿Y ahora qué hago? Por partes. Exacto, esta es una integral, muy bien.
Esto es una integral que se resuelve usando partes. Entonces yo hago la integral por partes. Aquí derivo, aquí integro, ¿sí? ¿A quién derivamos? A y cuadrado. A y cuadrado. Muy bien. E integramos a e a la xy. Ahora, una pregunta que tenemos que tener claro, va a ser la pregunta que es algo que debemos tener claro, es con respecto a quién vamos a derivar y con respecto a quién vamos a integrar. Con y. Exacto. Todo esto lo vamos a hacer con la variable y. Entonces derivamos aquí, me daría 2y, derivamos nuevamente, me daría 2, ¿cierto? Y derivamos una vez más, me daría 0. Si integramos aquí, ¿cómo me quedaría la integral? 1 sobre x e a la xy. Exacto. Siguiente. 1 sobre x al cuadrado e a la xy. Y en la siguiente 1 sobre x al cubo e a la xy. ¿Cierto? Bien. ¿Y ahora qué hacemos? Hacemos nuestras diagonales. Esto es para cuando hacemos integración por partes, en las cuales necesitamos hacerla varias veces, ¿no? Ya sabemos que esto es más, menos, más. Entonces nos queda que la integral va a ser igual a ¿quién? Va a ser x factor de el producto de los elementos que están en la primera diagonal sería y cuadrado sobre x por e a la xy. La segunda línea va con menos, entonces me quedaría menos 2y sobre x al cuadrado por e a la xy. Y la última va con más 2 sobre x al cubo por e a la xy. Y terminamos. Más aquí una constante de integración que depende de la variable con respecto a la cual nos estoy integrando. ¿Listo? Esa sería. Recuerden que aquí, si uno no termina en 0, sería ahora el producto de estas dos de acá. Aquí, pues, ¿qué signo llevaría? Sería menos. Si uno no termina en 0, sería menos la integral de esta por esta. ¿Cierto? Bien. Listo, muchachos, eso es. Entonces, pues aquí, como ustedes ya se dieron cuenta, necesitamos volver a retomar nuestras integrales, ¿vale? Bien, ¿qué pasaría ahora si yo quiero evaluar una integral parcial definida? Entonces, pues eso va a ser lo usual. Voy a pasar a la siguiente página. Vamos a colocar aquí integración parcial. Integración parcial definida. Bien, y resulta que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Supongamos que vamos a iniciar con la siguiente. Vamos a pensar. ¿Puede volver un momento, por favor? Sí, claro. Gracias. Vale. Bueno, entonces, integración parcial definida. Supongamos que queremos primero hablar sobre la integral de una función f de xy, y vamos a integrarla con respecto a la variable y. Cuando nosotros integramos con respecto a la variable y, ¿sí? Cuando nosotros integramos con respecto a la variable y, los índices de integración pueden ser funciones constantes o funciones que dependan de la otra variable. Entonces aquí podría ser algo de la forma que va desde la función g1 de x hasta la función g2 de x. Bien. Y si nosotros tenemos que la antiderivada de f de xy con respecto a y es f mayúscula, ¿sí? Si por aquí tenemos que esto es f mayúscula de x, y, pues entonces aquí colocamos evaluado, así como lo hacíamos en el curso de cálculo 2, evaluado desde g1 de x hasta g2 de x. ¿Y esto a qué va a ser igual? Nosotros integramos
con respecto a y. Entonces estos valores de aquí van a ser para y. O sea que aquí me va a quedar que esto es la función evaluada en x, g de 2 de x menos la función evaluada en x, g de 1 de x. ¿Listo? De esa manera. Esto aquí es considerando, vamos a colocar por acá arriba, por acá abajo, donde la derivada parcial de f con respecto a y, perdón, con respecto a y de x, y es precisamente f de xy. ¿Listo? Y aquí tenemos entonces nuestro primer caso. El segundo caso entonces sería cuando estemos hablando de la integral. Ahora vamos a ir desde una función h1 de y hasta h2 de y la función, vamos a colocarle aquí g de xy, la estamos integrando con respecto a x. ¿Listo? ¿Esto quién va a ser? Pues va a ser aquí f mayúscula de x, y evaluado, a cambiarle el color al igual que arriba, f de x, y evaluado desde h1 de y hasta h2 de y. Y de nuevo hacemos lo mismo, esta función la integramos con respecto a x, entonces esos valores los vamos a reemplazar en x, h2 de y, y, menos la función evaluada en h1 de y, y. Y es algo que siempre debe pasar. Cuando hagamos la integral definida con respecto a y, me debe dar constante con respecto a y, o sea, debe depender solamente de x, cuando hagamos la integral definida. Y cuando hagamos la integral definida con respecto a x, lo que me queda debe depender solamente de y. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a hacer pues un ejemplo de esta integración parcial. Un ejemplo con respecto a esta integración parcial definida. ¿Listo? No sé si alcanzaron a copiar todo. Bien. Vamos a colocar... ¿No sería g en la segunda? G de x. ¿Cómo? Perdón. En la segunda cuando ya integró. Ah, ok. Aquí, bueno, aquí me toca aclararlo. Donde voy a colocar aquí, donde la derivada parcial de la función f mayúscula con respecto a y, con respecto a x, perdón, con respecto a x, es precisamente la función g de xy. ¿Sí? O sea, lo que hay que tener en cuenta es que esta es la antiderivada de esta con respecto a x. ¿Sí? Eso es. Bien, sí, tocaba aclarar esto de todas formas, para que nos quede igual que esta de acá arriba. Bien. Vamos a hacer entonces un ejemplo en el cual hablemos de esta integración parcial definida. Y vamos a colocar uno sencillo. Que sería el siguiente. Nosotros vamos a integrar desde x al cuadrado hasta x a la función seno de xy por dy. ¿Listo? Entonces, lo primero que hay que buscar es una función de tal forma que al derivarla con respecto a y, me dé seno de xy. ¿Cuál sería esa función? Recuerden que lo que hacemos es tomar aquí a x constante. Entonces lo que me están diciendo es, ¿cuál es la integral de seno de ay por dy? Que es una integral que nosotros no sabemos.
menos coseno de AY, ¿y qué más? Por X. Por A. No. 1 sobre A, Ah, sí. ¿cierto? Porque estamos integrando, acuérdense, no se pueden perder. Bien. Entonces esto va a ser igual a menos 1 sobre A, pero A en este caso vale X, coseno de A, que es X, Y. Bien. Esa ya es la antiderivada de esta función. ¿Y ahora qué hacemos? Evaluamos. Desde X al cuadrado hasta X. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a reescribir esta función y donde aparezca la variable con respecto a quién integramos, integramos con respecto a Y. Donde aparezca la variable Y, entonces cambiamos por este, luego restamos cambiando la variable Y aquí por este índice de integración. Entonces me quedaría que es menos, voy a abrir aquí un paréntesis, menos 1 sobre X por el coseno de X por Y, que en este caso va a valer X. Eso de ahí. Menos, ahora sería, evaluando en X al cuadrado, menos 1 sobre X por el coseno de X multiplicado por Y, que Y en este caso es X al cuadrado. De esta manera. Y así entonces nuestra integral definida nos quedaría que es, puedo sacar aquí factor común menos 1 sobre X. Y para el primero sería coseno de X al cuadrado. Y para el segundo sería menos, aquí pues los signos quedarían este negativo y este positivo, ¿cierto? Pero aquí factoricé un menos, ¿vale? Entonces me quedaría aquí positivo y este va a ser negativo. Menos coseno de X al cubo. Y esta es la integral. Esto nos da nuestra integral definida. Bien. Bueno, nosotros vamos a empezar a hablar de integrales iteradas ahora. ¿Listo? Integrales iteradas, ¿a qué hace referencia? A que primero integremos con respecto a Y después integremos con respecto a X. En ese sentido, vamos a necesitar integrar sobre regiones del plano XY. Y entonces van a haber dos tipos de regiones. Vamos a colocar aquí tipos de regiones. Tipos de regiones. Y los tipos de regiones van a estar definidos de tal forma que una de las variables sea constante. ¿Listo? Que una de las variables sea constante. Entonces voy a hacer por aquí nuestros planos cartesianos. De esta manera. Vamos a desplazar esto aquí, un momento. Este primer plano, por aquí tengo el segundo. Y vamos a pensar en lo siguiente. Yo les dije, vamos a tener dos tipos y los dos tipos son dados precisamente de cuál de las dos constantes, cuál de las dos variables, perdón, es constante. Por aquí está mi variable Y, mi variable X, la variable X, la variable Y. Entonces pensemos en el primer caso, que es donde la variable X sea constante. Entonces si es constante X, aquí se movería desde A hasta B. Y que la variable Y sea variable, ¿sí? Que no sea constante, pues, para que no quede redundante. Entonces esa función, esa variable Y, se va a mover entre dos funciones. Digamos, se va a mover aquí entre la función g2 de x, ¿sí? Y entre la función g1 de x. Bien, g1 de x. Y esta es la primera región. Ese es el primer tipo de región. El que está aquí. El que está encerrado entre esas dos funciones y el intervalo a, b. Y aquí entonces ustedes pueden escribir x se mueve entre a y b y y se mueve entre g1 y g2. Bien. Y el otro tipo de región
es cuando el y se mueve entre constantes. Entonces aquí digamos que esto es c, esto es d, perdón, y esto de aquí es c. Y que la que vamos a poner a variar es a x. Entonces por aquí digamos que tenemos esta de acá, que esta sería una función x, vamos a colocarla aquí, h1, que depende de la variable y por acá una función h2 que depende de la variable y entonces la región sería esta de acá, esta región de acá, que en esta región de acá lo que vamos a tener es que y se mueve entre constantes y x se mueve entre dos funciones que dependen de la variable y. Y a partir de estos dos tipos de regiones vamos a